Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimidó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Hay que hablar con autoridad. Y se habla con autoridad cuando lo que se predica, cuando lo que se evangeliza es solo palabra de Dios, sin contaminarla con intereses personales. La autoridad, entonces, está en la palabra y en el instrumento que usa esa palabra. Por eso, en el Evangelio anterior hay una profecía de Isaías que Jesús leyó y que la aplica a él mismo y a aquellos a quienes ha enviado. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Ahí está la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra es que está protegida por la unción sacerdotal. Porque el Espíritu Santo cubre totalmente a la persona que predica. Ahí consiste la autoridad. Entonces hay muchos que predican, sí. Hay muchos que hablan de la palabra de Dios, sí. Como los escribas y los fariseos, como los maestros de la ley en tiempos de Jesús. Pero esa palabra, que era una palabra de la Sagrada Escritura, carecía de poder. ¿Y por qué carecía de poder? Porque se necesita la unción especial. Se necesita estar revestido del Espíritu Santo. Y eso es lo que produce en nosotros el ministerio sacerdotal. Nos une de tal forma a Cristo que ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros a través del sacerdocio quien administra los sacramentos, quien predica, quien transforma, consagra el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Es la unción sacerdotal la que pone al sacerdote a hablar con autoridad. Si éste está bebiendo de las fuentes auténticas, que es la palabra de Dios, que es la voluntad del Padre Celestial. Todos quedaban estupefactos al escuchar a Jesús. ¿Cómo queda el que escucha? El que escucha al ungido
Al auténtico debe quedar igual, estupefactos. Y esta verdad que entra en él le transforma, le anima, para que pueda ser fiel y para que pueda responder a Dios, viviendo en su voluntad. Pero el que escucha a aquel que no está ungido, ¿qué le pasa? Lo que está pasando hoy, hermanos, a muchos, quedan confundidos. Y entonces queda la mente embotada y quedan como en tinieblas sin saber para dónde pegar, porque se produce la confusión. Ahí está la señal, hermanos. La luz, la claridad que produce una palabra con autoridad, ungida, y la confusión, la tiniebla, el embotamiento, la duda que produce una palabra que no tiene autoridad porque no está ungida. ¿Cómo queda aquel que escucha? El que escucha al que tiene autoridad, esa palabra entra en él y le transforma. Por eso hay que escuchar solo a Dios y únicamente a Dios y los modos divinos. Cuando mezclamos otras voces, cuando escuchamos otras voces, entonces se produce esa confusión y por eso muchos no crecen a nivel espiritual. ¿Qué tiene su palabra? Decían, da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. El poder de liberar en nuestra mente los errores, el poder de liberar nuestro corazón de los afectos desordenados, el poder de liberarnos de nuestro deseo, de mi gusto, de mi opinión, de mi voluntad humana, de liberarnos de todo y de todos. ¿Para qué? Para que demos el paso hacia Dios y nos atemos en el amor a Él a través del conocimiento y vivencia de su divina voluntad. Esa es la vida espiritual, no hay otra, hermanos. Entonces, la invitación es para que escuchemos a aquellos que tienen autoridad. Entonces, no todo el que habla de Dios tiene esa autoridad. Pídanle al Señor ese discernimiento para que sus oídos puedan abrirse y escuchar únicamente su voz y así poder estar perfectamente unidos a Él y corresponderle en su voluntad, como lo hizo nuestra Reina y Madre María. ¿A quién escuchó? Solo escuchó a Dios y solo vivió según la voluntad del Padre Celestial. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda a nosotros esa gracia que te ha concedido a ti. Concebir en todo nuestro ser la voluntad del Padre Celestial y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.